Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Segundo de Crónicas, capítulo 11. Roboam desiste de atacar a Israel. Vamos a orar. Padre eterno y bondadoso, te alabamos por el perdón que nos ofreces, por tu gracia bondadosa. Señor, te agradecemos por este día que nos regalas y te pedimos que tu Espíritu nos guíe en el estudio de tu palabra. Gracias por tu bondad. En el nombre de Jesús. Amén. El reino de Israel se dividió por la imprudencia de este débil rey, hijo de Salomón. 10 tribus constituyeron lo que se llamará el reino de Israel, que son la nación del norte, y Judá y Benjamín conformaron el reino de Judá, el cual tenía su sede en Jerusalén. Allí permanecía el templo para servir al Dios eterno. Roboam tuvo que regresar a Jerusalén ante la muerte de Adoram, y el relato continúa en este capítulo. En Jerusalén, Roboam intenta armar un ejército para pelear contra Jeroboam. Leamos los versículos 1 al 4. Cuando llegó Roboam a Jerusalén, reunió de la casa de Judá y de Benjamín 180,000 hombres de guerra escogidos para pelear contra Israel y devolver el reino a Roboam. Pero vino palabra de Jehová a Semaías, varón de Dios, diciendo: Habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a todos los israelitas en Judá y Benjamín, y diles: Así ha dicho Jehová, no subáis a pelear contra vuestros hermanos, vuélvase cada uno a su casa, porque esto es cosa mía. Y ellos oyeron la palabra de Jehová, y se volvieron, y no fueron contra Jeroboam. Roboam sigue las decisiones equivocadas a más decisiones equivocadas. Parece que no entiende lo que está pasando. Él llega a Jerusalén y reúne a las tribus de Judá y Benjamín. Las tribus de Judá y Benjamín constituían la monarquía meridional que generalmente se llama el reino de Judá. Antes la tribu de Benjamín había estado más estrechamente aliada a la tribu de Efraín, pero parece que el establecimiento de la capital en Jerusalén, en el límite de Benjamín, por lo menos fue un factor que influyó para que Benjamín echara su suerte con Judá. Roboam entonces reúne a 180,000 soldados para ir a pelear contra las tribus del norte. Indiscutiblemente que nada produce más daño a una nación que una guerra civil. Las guerras civiles son las más mortíferas y sus heridas son las más difíciles de curar. Dios no iba a permitir que Israel se enfrascara en una lucha en la que se matarían unos a otros de sus propios hermanos. Así que le ordena al profeta Semaías que intervenga y le da una orden al rey: no vayas en guerra contra Efraín, porque lo que ha ocurrido es de Jehová. Y cada una de las tribus, cuando supo esto, volvieron cada uno a su casa. Por supuesto, no era la voluntad de Dios que el reino de David se dividiera en 2 monarquías, sino que los israelitas continuaran creciendo hasta que mediante sus esfuerzos misioneros hubieran proclamado el nombre divino por toda la tierra. Pero cuando hicieron su propia voluntad y abandonaron al Señor, se retiró su mano protectora e inevitablemente las fuerzas disociadoras se dejaron sentir. Hasta este punto procedió de Dios la división del reino. El Señor no podía bendecir a las 10 tribus separatistas, tampoco podía apoyar la dura política gubernamental que había anunciado Roboam. La pérdida de las 10 tribus fue un castigo para Roboam. De ahí que el Señor no pudiera bendecir una campaña en la que Roboam procurara recuperar esas tribus por la fuerza de las armas. Más bien, Dios decretó que el tiempo pusiera de manifiesto la historia de ambos reinos, para que la condenación divina sobre uno y su castigo sobre el otro se vieran en toda su justicia.
El resto del capítulo nos habla de la prosperidad de Roboán. Comenzamos con las ciudades fortificadas. Leamos los versículos 5 al 12. Habitó Roboán en Jerusalén y edificó ciudades para fortificar a Judá. Edificó Belén, Etam, Tecoa, Betsur, Soco, Adulam, Gad, Maresa, Sif, Adoraim, Laquis, Aseca, Sora, Ajalón y Hebrón, que eran ciudades fortificadas de Judá y Benjamín. Reforzó también las fortalezas y puso en ellas capitanes, provisiones, vino y aceite. En todas las ciudades había escudos y lanzas. Las fortificó pues en gran manera, y Judá y Benjamín le estaban sujetos. Roboán edificó estas ciudades como para defender a la nación. Las ciudades mencionadas estaban en la parte meridional y occidental del país, lo que sugiere que estaban fortificadas como una protección, especialmente contra Egipto. La política agresiva de Sisac, que era en ese entonces el emperador de Egipto, ocasionó estas medidas defensivas de parte de Judá. Además, cada una de estas ciudades tenía suficientes provisiones como para soportar un largo asedio. Esta prosperidad de Roboán tiene una explicación, y Elena de White lo comenta. Durante 3 años Roboán procuró sacar provecho del triste experimento con que inició su reinado y fue prosperado en este esfuerzo. Pero el secreto de la prosperidad de Judá durante los primeros años del reinado de Roboán no estribaba en estas medidas. Se debía a que el pueblo reconocía a Dios como el gobernante supremo y que esto ponía en terreno ventajoso a las tribus de Judá y Benjamín. A ellas se unieron muchos hombres temerosos de Dios que provenían de las tribus septentrionales. Esto está en Profetas y Reyes, página 67. Así que Roboán prosperó porque el pueblo se mantenía fiel sirviendo al Señor, en contraste con lo que Jeroboam hizo con las 10 tribus del norte. Muchos fieles vinieron a Jerusalén a mostrar lealtad al Señor. No cayeron en la trampa de la idolatría de Jeroboam, que estaba llevando al reino del norte a apartarse de Dios. Leamos los versículos 13 al 17. Los sacerdotes y levitas que estaban en todo Israel se juntaron a él desde todos los lugares donde vivían, pues los levitas dejaron sus ejidos y sus posesiones y se fueron a Judá y a Jerusalén, porque Jeroboam y sus hijos los excluyeron del ministerio de Jehová, y él designó sus propios sacerdotes para los lugares altos, para los demonios y para los becerros que había hecho. Tras aquellos acudieron también de todas las tribus de Israel, los que tenían el propósito sincero de buscar a Jehová, Dios de Israel, y fueron a Jerusalén para ofrecer sacrificios a Jehová, el Dios de sus padres. Así fortalecieron el reino de Judá y confirmaron a Roboam, hijo de Salomón, por 3 años, porque 3 años anduvieron en el camino de David y de Salomón. Debido a las medidas que Jeroboam estaba tomando, se eliminó el oficio a los sacerdotes y levitas, y ellos abandonaron el reino del norte y se fueron al sur, donde podían participar del culto a Jehová en su templo. Para seguir sirviendo al Señor, los levitas dejaron sus ejidos y sus posesiones y se fueron a Judá y a Jerusalén, dice el texto. Ahora, el servicio al Señor requiere que tomemos decisiones, y estas incluyen que para seguir al Señor, para servirle de corazón, esto conlleva una renuncia. Renuncia al yo y renuncia a las cosas que nos apartan de Dios. A veces debemos dejar todo lo que tenemos para seguir al Señor, para adorarle, pero ellos deciden también, los levitas y sacerdotes, abandonar las tribus del norte y venir a Jerusalén para adorar a Dios. Esta es una decisión que todos nosotros debemos tomar. Jeroboam estableció su propio sistema de adoración, edificó unos becerros de oro y colocó sus propios sacerdotes y deseaba que la gente no fuera a Jerusalén a adorar a Dios, así que les inventó sus propios dioses. Elena de White comenta: tan intenso era el deseo que tenía Jeroboam
de mantener las 10 tribus alejadas de Jerusalén, que no percibió la debilidad fundamental de su plan. No consideró el gran peligro al cual exponía a los israelitas cuando puso delante de ellos el símbolo de la idolatría de la divinidad con que se habían familiarizado sus antepasados durante los siglos de servidumbre en Egipto. La estada reciente de Jeroboam en Egipto debía haberle enseñado cuán insensato era poner delante del pueblo tales representaciones paganas, pero su propósito firme de inducir a las tribus septentrionales a interrumpir sus visitas anuales a la ciudad santa le impulsó a adoptar las más imprudentes de las medidas. Libro Profetas y Reyes, página 74. La orientación religiosa de Jeroboam abrió el camino para las corruptas formas de idolatría que se introdujeron en Israel y envilecieron al pueblo, lo cual los apartó aún más de Dios. Por eso muchas personas que querían servir a Dios, entre ellos los sacerdotes y levitas, abandonaron el territorio del reino de Jeroboam y se dirigieron a Jerusalén. La influencia que tuvieron en Judá los sacerdotes y fieles adoradores de Dios sin duda provocó un mayor fervor en la vida religiosa del reino del sur y contribuyó a la fortaleza moral de esta nación. De ahí su prosperidad. En la parte final de este capítulo se nos cuenta de las otras cosas que hizo Roboam, especialmente la práctica de la poligamia. Leamos los versículos 18 al 23. Tomó Roboam por mujer a Mahalat, hija de Jerimot, hijo de David, y de Abijail, hija de Eliab, hijo de Isaí, la cual le dio a luz estos hijos, Jeús, Semarías y Saham. Después de ella tomó a Maaca, hija de Absalón, la cual le dio luz a Abías, Atai, Sisa y Selomit. Pero Roboam amó a Maaca, hija de Absalón, sobre todas sus mujeres y concubinas, pues tuvo 18 mujeres y 60 concubinas, y engendró 28 hijos y 60 hijas. Y puso Roboam a Abías, hijo de Maaca, como jefe y príncipe de sus hermanos, porque quería hacerlo rey. Obró sagazmente, pues esparció a todos sus hijos por todas las tierras de Judá y de Benjamín, y por todas las ciudades fortificadas, dándoles provisión en abundancia y muchas mujeres. Roboam tomó por mujer a Mahalat, que era hija de uno de los hijos de David, Jerimot, que su madre pudo haber sido una de las concubinas del rey. Se da el nombre de Abijail, que era hijo menor o nieta de Eliab. Pero también tomó a Maaca, que era nieta de Absalón, porque éste solo tuvo una hija, quien puso por nombre Tamar en honor a su hermana. Esta fue la esposa quien más amó, Maaca, pero se dice que tuvo muchas otras mujeres y concubinas. En la cultura de Oriente, un harén con muchas esposas era considerada como señal de realeza y de riqueza. Sin embargo, no era aprobado por Dios. Deuteronomio 17:17 dice acerca del rey: tampoco deberá tener muchas mujeres para que su corazón no se desvíe, ni amontonará para sí demasiada plata ni oro. Así que en esto desobedeció la orden del Señor. Esto hizo que Roboam tuviera 28 hijos y 60 hijas. Roboam sabiamente fortaleció su reino, dispersando a sus hijos por toda Judá, donde sin duda ocuparon puestos de responsabilidad y procuraron fomentar intereses locales, además de los del trono. Apreciados amigos y hermanos, Dios nos ha dado su palabra para que entendamos cuál es la ruta que debemos seguir, qué cosas debemos hacer para nuestro bienestar, y nos enseña también cómo debemos adorar a Dios. Cualquier cambio que hagamos a la orden del Señor no cuenta con su aprobación y lo que hace es desviarnos de la ruta. Por eso la invitación es: busca al Señor sinceramente y adórale con amor y obedece sus mandatos. Que el Señor hoy te conceda bendición y tengas salud y paz.
Es mi oración por ti. Amén.